Hola alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que sigáis llevando lo mejor posible la cuarentena y bueno, seguimos con la segunda semana de estas actividades. Os he enviado todo lo que tenéis que trabajar esta semana y como sobre el punto 4 y el punto 5 no he encontrado un vídeo que me gustara, pues bueno, he decidido realizar estas presentaciones y presentaros estos puntos. Habréis analizado ya o habréis trabajado ya el punto anterior, el punto 3, aquel que corresponde a los territorios que abarcaban las monarquías de Carlos V y Felipe II y cómo gobernaban y sus problemas internos. Por lo tanto, visto eso, ahora vamos a ver cómo se organizaba el imperio de la monarquía hispánica, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo vamos a ver de qué forma se organizaba? Pues a niveles políticos, a niveles sociales y a niveles económicos, ¿bien? Bien, en primer lugar, como decimos, vamos a hablar sobre los aspectos políticos. ¿Qué entra dentro de estos aspectos políticos? Pues sus órganos de gobierno. Los órganos de gobierno son importantes dentro de esta monarquía porque es una monarquía que tiene un vasto extenso de territorio, es decir, tiene un territorio muy grande y no puede llegar a gobernar a todo, es decir, el rey no puede ir a cada territorio a gobernarlo por él personalmente y por eso tendrá que instalar una serie de órganos de gobierno que le ayuden a controlar todas las zonas del imperio. Bien, ¿con qué estos tipos de órganos van a estar centralizados? Es decir, van a depender directamente del rey aunque estén en cada territorio. Y además es que estos territorios tendrán sus propias leyes y sus propias costumbres. Por lo tanto, el rey en primer lugar va a establecer dentro de estos órganos centralizados unos consejos de asesoramiento, que son esos consejos de asesoramiento que veíamos con la instauración de esa monarquía autoritaria y con los reyes católicos, que van a servir para controlar el territorio. Estos consejos, como controlan el territorio, se van a llamar consejos territoriales y van a estar presentes en todos los territorios que estén bajo la monarquía hispánica. Por ejemplo, en ámbito más cercano, pues tendremos el Consejo de Castilla y el Consejo de Aragón. En ámbitos un poco más lejanos, el Consejo de Portugal, luego ya el Consejo de Italia, el Consejo de Flandes y ya como más lejano, el Consejo de las Indias, ¿vale? Para controlar todo ese nuevo territorio de América, ¿vale? ¿Qué pasa? También necesitará la monarquía convocar cortes o convocar al reino a los diferentes territorios para poder aprobar leyes o impuestos. Es decir, si el rey necesita dinero, necesita pedírselo a los diferentes territorios. No puede cogerlo directamente, sino que debe pedirlo, ya que, como decimos, esos territorios, aunque dependen del rey, tienen sus cosas, sus características propias. Por lo tanto, dentro de las instituciones propias que tendrá cada territorio, destacamos esas cortes que el rey convocará para eso, para que le aprueben una ley nueva o para convocar impuestos o para pedir impuestos. ¿Qué pasa? Que cuando se convocan estas cortes el rey les pide algo al reino, pero el reino a cambio le va a pedir algo al rey. Y eso va a ser un pacto entre el rey y el reino. Y va a ser siempre así. El rey solo va a convocar las cortes para pedir y en cambio el reino siempre va a querer convocar cortes para explicarle cosas o para ver que son importantes de cara al rey, ¿vale? Bien, entonces esto será un punto importante, las cortes. ¿Qué las necesitará el rey para gobernar? También. Bien, aparte de estos consejos territoriales como instituciones centralizadas, el rey va a necesitar establecer también consejos temáticos. ¿Qué quiere decir consejos temáticos? Pues que se dedican a un tema concreto, ya que van a ser aspectos muy importantes dentro del gobierno. ¿Qué tipo de consejos temáticos vamos a encontrarnos? Pues por ejemplo el Consejo de Hacienda, ya que se va a encargar de la economía de la monarquía. Es un aspecto importante. Necesitamos tener controlada la economía para la entrada de ingresos a la monarquía para poder costear las guerras y demás. Vale, otro consejo temático, por ejemplo, de un aspecto importante que se introduce con la monarquía autoritaria y con estas monarquías modernas. El Consejo de la Inquisición. Y es que, como vimos con los reyes católicos, se establece la Inquisición para conseguir esa unión religiosa de toda la monarquía y luchar contra la herejía o contra aquellos que no apoyan la religión católica. Por lo tanto, este Consejo de la Inquisición se va a encargar de controlar todos los tribunales de la Inquisición de todo el territorio de la monarquía. Y por último también podemos destacar el Consejo de Estado, es decir, un consejo que se va a encargar de todos los problemas exteriores que van a
que van a tener esta monarquía. Esos problemas exteriores los veremos después en el punto 5, ¿de acuerdo? Bien, aparte de estos consejos temáticos y territoriales, vamos a encontrar la figura del virrey y de los gobernadores. ¿Quiénes son los virreyes y los gobernadores? Pues son una figura de poder que va a representar al rey en los territorios más alejados de la monarquía. Por ejemplo, vamos a encontrar gobernadores y virreyes en Italia, en Flandes, en las Indias, ¿vale? E incluso en la corona de Aragón, por ejemplo, etcétera. Y también se van a establecer cancillerías y audiencias. ¿Qué son las cancillerías y las audiencias? Pues son tribunales de justicia, ¿vale? Pero es una justicia que dependerá directamente del rey. Pues como estábamos afirmando, son instituciones centralizadas, es decir, en definitiva, dependen del rey, aunque estén situadas en territorios alejados y se adapten a las circunstancias particulares de cada territorio. Bien, además existía una figura en estas instituciones propias de cada territorio que es la figura del justicia mayor, que se encargaba de asegurarse de que el monarca cumplía o respetaba las leyes y estas características propias del territorio que estamos hablando. Destacamos aquí el justicia mayor de Aragón debido a su importancia y debido a que históricamente ha sido una figura importante en lucha con la monarquía hispánica. ¿Vale? Destacamos sobre todo la figura de Juan de Lanuza y Gurrea, que será el justicia mayor de Aragón, sobre todo bajo el gobierno de Felipe II, y el cual se enfrentó directamente contra Felipe II, incluso haciendo un levantamiento contra este por estos motivos, por considerar que Felipe II no estaba cumpliendo con las leyes de la corona de Aragón. Por esto mismo es característica esta figura, ya que se levanta contra Felipe II y acaba siendo ajusticiado. ¿Vale? Entonces, si a alguien le interesa, es bastante interesante la historia de Juan de Lanuza y de Gurrea y todo este enfrentamiento con Felipe II. Además, si queréis, podéis buscar la Plaza del Justicia aquí en Zaragoza y el edificio de Juan de Lanuza, que se deben a toda esta historia, sobre todo. De acuerdo, vistos los órganos de gobierno y las instituciones así más de tipo político, vamos a hablar de la organización social. Y es que en la Edad Moderna, en esta monarquía hispánica o en el Imperio Español, como pone en vuestro libro, vamos a encontrarnos con una organización social que no deja de ser parecida a la que encontrábamos o la que veíamos en la Edad Media. Es decir, la sociedad va a seguir estando dividida en estamentos. Es decir, diferentes graduaciones sociales. En concreto aquí vamos a dividir en dos grandes grupos, que serán los privilegiados y los no privilegiados. ¿Por qué a unos los podemos llamar privilegiados? A los privilegiados se les llama así porque no van a pagar casi impuestos, van a tener más tierras e incluso van a tener tribunales de justicia propios. Es decir, no van a ser juzgados de la misma forma que el resto de la población. ¿Y a quién encontramos dentro de este grupo de privilegiados? Pues encontramos a la nobleza y al clero, como siempre y como se veía en la Edad Media. Dentro de la nobleza vamos a encontrar a la alta nobleza y a la baja nobleza. ¿Quién es la alta nobleza? La alta nobleza son aquellos que tienen más posesiones, es decir, más tierras, tienen títulos, tienen muy buena economía. Cuando hablamos de títulos nos referimos a que son duques, son varones, son condes, etc. Y luego tenemos la baja nobleza. La baja nobleza son los hidalgos, es decir, son aquellos que no necesariamente tienen muchas posesiones y pueden ser que no tengan dinero, simplemente han nacido en esa posición social. Luego tenemos el clero, que también tiene alto clero y bajo clero. El alto clero, de nuevo, igual que en la nobleza, son aquellos que tienen más posesiones y son más importantes o más influyentes en la corte del rey. Pues destacamos a cardenales, arzobispos, obispos, etc. Y por otro lado la baja nobleza, que son aquellos que el bajo clero, que son aquellos que tienen su parroquia y poco más, tienen muy pocas rentas, o sea, muy poca economía, y son por lo tanto los frailes, los curas, los párrocos, etc.
Bien, además de estos privilegiados, destacamos a los no privilegiados, que será el pueblo llano, y será el que realizará las actividades productivas. Pues entonces destacamos a los artesanos, a los comerciantes, a los campesinos, y luego debajo de esta categoría de los artesanos, comerciantes y campesinos, ya destacamos a los mendigos, a los pobres, que serán el escalón más bajo de esta pirámide social. ¿De acuerdo? Y por último, pues vamos a ver ese aspecto económico. Y es que la economía en estos siglos fue bastante importante en la monarquía hispánica, en concreto, sobre todo, la economía castellana, que fue la que más contribuyó en este siglo XVI a la monarquía. Dentro de esta actividad económica vamos a encontrar cuatro tipos de economía. Vamos a destacar la economía de la agricultura, que es aquella que se dedica al campo y va a ser muy importante y va a crecer mucho durante este periodo debido a la aparición de nuevos cultivos y al crecimiento de la población. Seguidamente, la ganadería transhumante. Es decir, la ganadería transhumante es aquella que no se queda estática en un sitio y que siempre pastorea en el mismo, sino que va a ir moviéndose. Va a ir moviéndose de los campos de verano a los campos de invierno y viceversa. Es decir, es una ganadería que va a estar viajando continuamente del norte al sur de la península para promover una mayor fertilización de los campos y además dará una mayor calidad a esta ganadería. Además, esta ganadería pues fue muy importante, se mantuvo con los reyes católicos y se reafirmaron sus privilegios, es decir, su importancia, sobre todo gracias a las exportaciones de la lana al norte de Europa, a Flandes y estos territorios. Seguidamente vamos a hablar de la artesanía, que será otra actividad económica importante durante estos siglos. La artesanía, sobre todo, hay que destacar la importancia de la siderurgia vasca y de la lana o de los paños castellanos. ¿Qué es la siderurgia vasca? Para aquellos que no sepan en qué consiste la siderurgia, es la industria o la fabricación o las fábricas que trabajan el hierro, ¿vale? Y por otro lado, los paños, pues el paño es una especie de tela, de lana, que se exportaba sobre todo a Flandes, ¿vale? Por lo tanto, son las dos actividades artesanales más importantes. Por último, vamos a hablar del comercio. Y es que el comercio va a ser muy, muy, muy importante, quizá el más importante de estos cuatro tipos de actividades económicas, ya que, como hemos visto, se descubre América y se empieza a realizar un comercio con América nuevo y único, ya que Castilla, junto a Portugal, será la primera en realizar este comercio con este nuevo continente. Por eso, la monarquía hispánica va a tener el monopolio comercial con este territorio, es decir, van a ser los únicos que van a comercializar con esta zona. Y en concreto, ¿con qué se va a comercializar? Pues con los metales preciosos, es decir, se va a traer metales preciosos extraídos de las minas de oro y de plata y se van a traer a la península ibérica. Y aquí se comercializará con otras cosas, con otros materiales de otros territorios. ¿Cuál será el puerto más importante para realizar este tipo de comercio en la península ibérica? Es decir, ¿dónde se traían estos metales preciosos y se comercializaba con otras materias de otros países? Pues va a ser el puerto de Sevilla. El puerto de Sevilla va a ser muy importante en este siglo XVI. Muchos os preguntaréis, o aquellos que hayáis visitado Sevilla, pero si Sevilla no tiene mar, se usaba el puerto en el río Guadalquivir, ya que es un río bastante grande y los barcos podían entrar. Futuramente, cuando los barcos sean más grandes y no puedan pasar por estos ríos, se trasladará el puerto a Cádiz como puerto de Indias. Pero de momento será Sevilla, y será el puerto de referencia a nivel europeo en el comercio. Hay que decir que pronto, poco a poco, este comercio irá decayendo irá decayendo porque los precios subirán. Debido a la llegada de metales preciosos, subirán los precios de los productos y esto irá poco a poco evolucionando. Por lo tanto, todos los productos para la población serán más caros. Bien, por lo tanto, esto será un problema. Y es lo que se llamó la revolución de los precios. Es decir, llegan más metales preciosos y suben los precios. Y así será como la pescadilla que se muerde la cola.
Todo esto generará problemas económicos a la monarquía hispánica. Además, la monarquía hispánica está continuamente en guerra en Europa, debido a sus problemas exteriores, que de nuevo veremos en el punto 5, y ante los cuales se dedica todo el dinero que llega a la península para enfrentar estas guerras. Por lo tanto, la monarquía tendrá que pedir préstamos a banqueros para poder hacer frente a esta situación económica y llegará a colapsarse la economía, es decir, a estar en bancarrota la economía de la monarquía hispánica. ¿Vale? Por lo tanto, así es como se organizará o cómo evolucionará la actividad económica en la monarquía hispánica. ¿Vale? Entonces, hemos visto, por repasar un poco, hemos visto los aspectos políticos con los órganos de gobierno, hemos visto la organización social con los privilegiados y los no privilegiados, y hemos visto las actividades económicas con la agricultura, la ganadería, la artesanía y el comercio. Ahora os voy a explicar las actividades que tenéis que realizar para trabajar este punto 4. Son 3 actividades, parecen muchas, pero son sencillas y son rápidas de hacer si trabajáis el punto. Habréis trabajado el punto 3 con las monarquías de Carlos V y Felipe II, en las que habréis tenido que realizar un mapa, o sea, un árbol genealógico para entender de dónde viene la herencia de Carlos V, y habréis trabajado la parte de Felipe II por medio de un mapa del mundo estableciendo los territorios que están bajo la monarquía de Felipe II. Bien, ahora para trabajar la organización de la monarquía hispánica o del Imperio Español, vais a trabajar en primer lugar situar los principales consejos territoriales en un mapa y explicar sus funciones. Recordemos, consejos territoriales son aquellos consejos de asesoramiento que se sitúan en diferentes territorios de la monarquía hispánica y que ayudan a gobernar estos territorios al monarca, debido a que él no puede llegar, pero que dependen directamente de él. Aquí os muestro un mapa del mundo, que es el mismo que habéis utilizado para establecer los territorios de Felipe II a lo largo alrededor de todo el mundo. Podéis utilizar el mismo mapa para Felipe II y establecer ahora en esos territorios qué consejo territorial se establece. O podéis utilizar un nuevo mapa y entonces señalar los consejos. Es de libre elección. Yo os vuelvo a adjuntar el mapa por si queréis utilizar uno nuevo. ¿Vale? La segunda tarea va a ser realizar una pirámide social, que también os adjunto la pirámide, colocando a cada grupo social en su escalón correspondiente. Y explicar por qué pertenece a este escalón o por qué vosotros consideráis que pertenece a este escalón. En la tarea 1 también tenéis que explicar, respecto a los consejos territoriales, situarlos y explicar qué funciones tenían, ¿vale? Bien. Y la tercera tarea será el análisis de un gráfico económico, que es este que corresponde a lo que hablábamos de la llegada de metales preciosos y la subida de los precios, es decir, en relación a la revolución de los precios. Este gráfico lo tenéis en el libro, os lo adjuntaré igualmente, pero se verá mucho mejor en el libro, ¿de acuerdo? Vale, entonces tenéis que analizar cómo es la evolución desde 1500 a 1650 de esta llegada de metales preciosos y de la subida de los precios, y explicar por qué se produce esto, etcétera, es decir, lo que habéis trabajado. Bien. Seguidamente os explico lo que vais a ver en el siguiente vídeo, bueno, lo que tenéis que hacer para el último punto, el punto 5, que será el último que tenéis que trabajar esta semana. Vais a trabajar el punto 5, que es ese que, como os decía, de los problemas exteriores, que corresponde a eso, problemas exteriores de la monarquía hispánica. Por lo tanto, leer y trabajar las páginas 220 y 221 que corresponden a esto, y un vídeo y ver y trabajar el vídeo que os mandaré, que será un vídeo como este, ¿vale? Donde os explicaré también las actividades y demás. Por lo tanto, nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo y espero que trabajéis a gusto. Un saludo.